La vida del rey del rock and roll no solamente fue tormentosa y llena de excesos, sino también pudo estar plagada de prácticas ocultas que lo llevarían a cometer actos horribles e incluso hasta fingir su muerte. En esta segunda emisión, conozcamos todos los mitos que giran alrededor de la vida de Elvis Presley. Soy Juan Carlos Marmolejo y comencemos entonces con leyendas y mitos del espectáculo. En los últimos años han surgido leyendas que, aunque nunca se han probado, afirman que el rey del rock and roll pudo haber muerto mucho antes de lo que la versión oficial nos señala. Y es que hay un mito que nos dice que Elvis falleció durante su estancia en Alemania, al estar presentando su servicio militar. Según los partidarios a esta teoría conspirativa, el hecho fue verdad y no sacado de un libro de ciencia ficción, ya que el Elvis que regresó en 1960 de este servicio militar era muy diferente en personalidad y actitud al que se fue en 1958. El nuevo Elvis ya no era el tipo rebelde que cantaba rock and roll y que en su momento había escandalizado a la sociedad norteamericana con sus movimientos sexuales, sino que se trataba de un sujeto más conservador y mucho más religioso, el cual no solo dejó de cantar rock and roll para interpretar baladas y canciones con matices religiosos, sino que además consumía grandes cantidades de medicamentos recetados, y el cual dejó a un lado las presentaciones en vivo por muchos años para dedicarse más al cine. Por ello, sus seguidores comenzaron a sospechar que era un doble al que habían preparado para cantar como él. Este mito cobró aún más fuerza cuando se especuló que el original había sido suplantado por su hermano gemelo, Jesse Garon, y el cual cabe recordar que según la historia oficial murió al nacer. Sin embargo, varias personas afirman que esto fue una mentira y que sus padres, al encontrarse en una situación de pobreza extrema, decidieron venderlo a una familia petrolera para que así tuviera una vida diferente a la de ellos, quedándose así solamente con Elvis. Es por esto que la leyenda afirma que el rey del rock and roll murió durante ese servicio militar en una de las prácticas que realizaba a bordo de un tanque militar. Por ello, al encontrarse todavía con una gran popularidad y generando grandes cantidades de dinero para el país norteamericano, sus manejadores dieron instrucciones para que este hecho se callara y se dieron a la tarea de localizar al supuesto hermano gemelo no fallecido, el cual aceptó la propuesta de suplantar a su hermano gemelo y a partir de ese momento se convertiría en el nuevo Elvis Presley. I was born standing up and talking back. Aunque esto suena bastante fantasioso, hay muchos fans que creen en esta teoría. Y no solo eso, sino en otras leyendas que afirman que cansado de la fama, de la vida que llevaba y de ser espía de las altas esferas, pactó con ellos su retiro de la vida pública, fingiendo así su muerte. Mucho se ha especulado que el ídolo de Tupelo, Mississippi, cansado de todos los años de fama, de no poder llevar una vida normal como la de cualquier persona, agotado por sus excesos y desórdenes personales, además de haber sido reclutado clandestinamente para servir como espía y ser delator de sus compañeros artistas que tenían nexos con la mafia y el narcotráfico, decidió llegar a un acuerdo con las altas esferas para que lo retiraran y lo ayudaran a preparar todo el teatro que representaría su muerte. A todo lo anterior se suma una detonante más, que lo llevaría a tomar esta determinación, y es que según personas que lo conocieron bien, además de supuestos documentos y pruebas que cabe resaltar hasta el momento nadie ha visto y no son una realidad, se especula que Elvis vivió por muchos años con un fuerte sentimiento de culpa y arrepentimiento por estos actos que tuvo que realizar en su juventud. Supuestamente, estas acciones las tuvo que hacer para salir de la pobreza en la que se encontraba, y de ese modo poder alcanzar la fama y el dinero que necesitaba para salir de tal situación. Kiss so hard, she blew my lips. Hurt so good, my heart just flips. I got a woman neat as she can be. Sometimes I think she's almost mean as me. Esta leyenda nos dice que para alcanzar ese reconocimiento y prestigio, Elvis tuvo que unirse a una logia cuyo nombre no mencionaremos, pero que a cambio de encumbrarlo en su carrera, le exigió que realizara los mismos rituales que ellos practicaban. Rituales que eran increíblemente crueles, y de los cuales él quedaría toda su vida con un gran sentimiento de culpa. Sin embargo, esto nunca se ha comprobado realmente, y queda simplemente como un mito más que gira alrededor de su gran figura. Los mitos más fuertes de cómo supuestamente Elvis pudo haber planeado su muerte van desde un muñeco de cera en su ataúd,
hasta contratar a un enfermo terminal de cáncer que al morir pudieran hacerlo pasar por él. Una de las leyendas más sonadas que surgió a las pocas semanas de haber fallecido oficialmente la mañana del 16 de agosto de 1977 afirma que supuestamente para poder montar el teatro de su funeral, Elvis mandó crear un muñeco de cera muy parecido a él, y el cual colocaron en un ataúd junto con un sistema de refrigeración que lo mantendría en buen estado durante su funeral. Y es que, según las declaraciones de muchos de los asistentes a su sepelio, aseguran que el ataúd del rey estaba completamente helado, lo cual hizo suponer que en efecto existía en su interior dicho sistema de refrigeración para poder conservar el muñeco de cera que ahí se había colocado, ya que cabe mencionar que lo que sí es un hecho es que hasta la actualidad solo existe una foto de ese momento, y sin lugar a dudas se puede ver que los rasgos que en vida tuviera Presley no coinciden con el cadáver que ahí se encontraba. Otro dato relevante de esta supuesta teoría conspirativa es que al momento de su muerte, Presley pesaba 250 libras, y los forenses al emitir su reporte señalaron que el cuerpo hallado en el baño de la mansión de Memphis pesaba 170 libras. Curiosamente, al ocurrir esto, el certificado de defunción misteriosamente desapareció para reaparecer repentinamente meses después con los datos ya corregidos, lo cual hace pensar en un acto de corrupción. El último mito de cómo Elvis pudo haber fingido su muerte involucra a un enfermo terminal que ya tenía sus días contados y era muy parecido al ídolo. Sin embargo, a cambio de una fuerte suma de dinero y de prometerle que su familia quedaría protegida de por vida, aceptó que al morir lo hicieran pasar por el ídolo del rock and roll. Existen relatos que afirman que meses antes de ocurrir su muerte oficial, Elvis contactó a dicho enfermo terminal para proponerle vivir en su casa, con el único fin de que llegado el día en que este doble falleciera, producto de su enfermedad, pudiera ser preparado para hacerlo pasar como Presley. De hecho, vecinos a la mansión de Graceland aseguran que durante la última gira del rey, y por obvias razones no encontrándose este en su casa, se veía en una de las ventanas a este tipo con enorme parecido al astro, lo cual alimentaría por años la teoría de que en efecto se llevó la suplantación del cadáver. Una leyenda que desde mi personal punto de vista suena bastante irreal y descabellada. Y es que, a lo largo del tiempo, también han surgido versiones de que 2 horas después de que los medios anunciaran su muerte, un hombre muy parecido a Elvis fue visto en el aeropuerto de Memphis, Tennessee, comprando un boleto para Buenos Aires, Argentina. Este supuesto boleto se imprimiría a nombre de John Burroughs, mismo alias que el rey utilizaba cuando quería pasar desapercibido en algún registro o en algún lugar. Lo que sí fue cierto es que un día después del funeral, un avión proveniente de la ya mencionada ciudad de Memphis, el cual era un vuelo directo, aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, Argentina, la mañana del 17 de agosto de 1977. Cabe señalar que lo que siempre ha resultado un mito y nunca se ha comprobado es que varias personas afirman que sí hubo un boleto expedido a nombre de John Burroughs, pero hasta la actualidad no hay reportes oficiales del arribo de ningún pasajero con ese nombre. Sin embargo, muchas personas en Argentina aseguran haberlo visto caminando entre ellos y que el rey del rock and roll vivía con el nombre de Aaron Levis en un predio llamado Debra. Como pudimos observar en estas 2 emisiones, la figura de Elvis Presley seguirá dando mucho de qué hablar, generando alrededor de sí muchos mitos y leyendas que lo harán permanecer no solo en la memoria de todos sus fans, sino también en la historia del espectáculo internacional. Soy Juan Carlos Marmolejo y los invito a que se suscriban a este canal y hagamos crecer esta comunidad, además de darle clic a la campanita de notificaciones y seguirme por todas mis redes sociales. Los espero en el próximo Leyendas y Mitos del Espectáculo, y recuerden que nada es lo que parece.